Hola, ¿cómo les va? Continuamos en el marco de la Cátedra de Arquitectura 2A. Hoy particularmente vamos a conversar sobre la relación entre prácticas teóricas y prácticas proyectuales respecto del habitar colectivo. Inicialmente vamos a decir, tal como lo muestran estas dos imágenes, que a lo largo de la historia de la arquitectura, la vivienda colectiva aparece indefectiblemente ligada a la construcción de la ciudad. Decimos que en tanto disciplina, la arquitectura logra comprenderse de manera crítica cuando se generan miradas que relacionan proyectos con reflexiones escritas. Esto quiere decir que las obras y proyectos de arquitecturas no logran explicarse a sí mismas, sino que necesitan de reflexiones escritas que lo que van a hacer es no solo ponderar a los propios objetos, sino a los muy diversos contextos en los que ellos se producen y acontecen. Lo que denominamos prácticas teóricas se reconocen dentro del campo disciplinar de la arquitectura como historia, teoría o crítica de la arquitectura. En estos textos lo que se produce en general es una relación entre objetos y proyectos con ciertas conceptualizaciones. Muchas veces estas conceptualizaciones se generan, aunan y vinculan a partir de la construcción de una mirada que surge cuando distintos arquitectos ponen su pensamiento en relación con ciertas conceptualizaciones provenientes del ámbito de la filosofía. Como ejemplo, a la izquierda, la cordobesa Marina Weissman, puesta ella misma en relación con la filosofía de Foucault, en el caso de Frampton con la filosofía de Heidegger, en el caso de Solá Morales con la filosofía de Gilles Deleuze, y finalmente en la derecha, Roberto Fernández, quien se pone en relación para generar su libro Lógicas del Proyecto con los tres filósofos antes mencionados. Lo que se produce en el campo de la historia, teoría y crítica de la arquitectura siempre es tendiente a generar grandes miradas, mapas conceptuales que permiten ubicar un panorama general de la arquitectura. Esto está, si bien es muy importante para los arquitectos y todos debemos, como lo comentaba Adolfo hace unos días, generarnos el hábito de estudiar arquitectura, no solamente viendo y analizando obras, sino también leyendo sobre estas obras y sobre ciertos temas disciplinares que no están presentes en la obra. Todo esto tiende a generar una cultura arquitectónica en nosotros. Pero estos temas no son el objetivo final de la tarea proyectual. Entonces debe quedar claro que siempre son un punto de partida para generar un proyecto particular que es el que ustedes van a realizar. También es importante señalar que en el contexto latinoamericano, arquitectos como el cordobés Cercer Naceli o la paulista Ruth Verdesain han hecho esfuerzos para avanzar en la generación de ciertos diagramas que tienen que ver con este que está puesto aquí, que es el propuesto por Vitruvio hace 2000 años, que pone en relación dentro de una obra de la arquitectura su belleza con su utilidad y con su firmeza, que sería la cuestión tecnológica. En el caso de Nacel y como también en el de Ruth Verdesain, lo que hay es una propuesta de intensificación y complejización de esa tríada inicial, proponiéndonos un tipo de relación mucho más compleja con los objetos arquitectónicos y con la disciplina. Particularmente en lo que vamos a trabajar hoy, eh, lo que hacemos es ponernos en relación con el pensamiento heideggeriano y particularmente con un concepto por él acuñado, que es el de destrucción. Este concepto interpretado y puesto al servicio de la arquitectura nos va a permitir relacionarnos con el pasado atendiendo a aquellas obras y eventos que destacan por producir cambios sobre las características de algunas dimensiones proyectuales. En este caso van a ser el habitar, el lugar y la técnica.
Decimos que a partir de tomar esta propuesta de Martin Heidegger y articularlas con ciertos textos de la arquitectura, en donde también podemos lograr avanzar e identificar, particularmente con los de Marina Weissman, qué es, en qué se parecen y en qué se diferencian las áreas de historia, teoría y crítica, vamos a decir que vamos a hacer converger ciertos insumos de estas áreas en lo que es el proyecto para tomarlo como un punto de partida. Entonces decimos que en relación al habitar, vamos a trabajar el habitar el espacio teniendo en cuenta que forma y diseño deben condensar el tema de la vivienda, aportando cuestiones relativas a la flexibilidad y la arquitectura como soporte del habitar. Trabajar la relación entre lo propio y lo común, entre lo funcional y lo simbólico. Respecto del lugar, vamos a establecer relaciones entre obras y contextos. Estos contextos van a ser políticos, socioeconómicos, naturales, culturales, urbanos. Y finalmente, decimos que en la técnica vamos a interpretarla a partir de esta cuestión de reinterpretar relaciones entre materiales y prácticas constructivas, siempre apuntando a lograr cierto rasgo de originalidad en cada proyecto. Relacionar costos y tamaños, entender que muchas veces abaratar costos implica aumentar tamaños en la vivienda. Y finalmente, entender cómo el acondicionamiento pasivo puede ser un instrumento muy valioso en realidades como la de países emergentes en los que estamos. Vamos a hacer dos selecciones de grupos de obras. La primera selección va a trabajar siempre sobre viviendas de tipo social en diferentes contextos. En este sentido, vamos a trabajar también sobre un tipo de vivienda que es la vivienda constituida en hilera. Vamos a iniciar con una obra en Córdoba, generada sobre el principio del siglo XX por Juan Cronfus, y vamos a pasar a obras más recientes en contextos europeos y americanos. En ese sentido, vamos a decir que la obra de Cronfus, en el barrio que toma su nombre hoy, el barrio Cronfus, que es el que aparece aquí proyectado, intenta recrear, como se ve en esta imagen, esta vivienda, que es una vivienda también diseñada por Cronfus en Buenos Aires, que es una vivienda que pertenece a un grupo socioeconómico de mayor poder adquisitivo. Entonces, la propuesta del arquitecto para este momento es, como decíamos, condensar esta arquitectura en otra que intenta recuperar los valores que tiene esta primera. Esto implica recrear cierto tipo estético de arquitectura, ciertas cuestiones formales y también cierta cuestión de originalidad, de individualidad. En ese sentido, como se ve en esta perspectiva, la construcción de la vivienda aporta a realizar tejido urbano y lo que se intenta a partir de una diversidad tipológica que es la que se muestra tanto en estas plantas como en esta elevación, lo que procura es generar esta idea de que cada uno de los ocupantes de este barrio tiene una vivienda que es propia y que guarda cierta identidad. En otro sentido, también hay que decir que, como mencionábamos, esta cuestión de hacer vivienda colectiva construyendo tejido, en este caso se pone al servicio y en relación con ciertas unidades productivas como el molino Leticia y los hornos de cal, algo que pertenece a este momento histórico. Finalmente hay que decir que también en esta construcción aparece como un valor la generación de espacio público, como es esta plaza central y esta calle que es propia de este barrio. Haciendo un salto en el tiempo y posicionándonos muchos años después, en el centro de Francia, están estas obras de Lacaton y Basal,
que siguen trabajando sobre la idea de la vivienda en tira, produciendo una propuesta que está sobre ciertos límites. Y en esto creo que conviene y sirve recordar otra conceptualización de Heidegger que dice que el límite o la frontera no solamente es algo donde las cosas terminan, sino también donde otras cosas comienzan. En ese sentido, aparece completamente desdibujada la idea tradicional de vivienda, pero sí aparece una exploración que permite hacer un punto de estos críticos que decimos que son los que van permitiendo ir eh, recorriendo esta desconstrucción. Aquí lo que proponen los arquitectos es en una tira de viviendas que tiene una dimensión relativamente ajustada, lo que procuran es no ya, como lo hacía Cronfus, recrear el estilo o la forma de una vivienda tradicional, individual, sino que lo que se busca es, a través de una tecnología posible en el primer mundo, que es el de los prefabricados y estandarizados, que tienen un costo realmente mucho menor que las obras hechas de manera artesanal, lo que logran es generar viviendas mucho más espaciosas que las que tradicionalmente se hacen como vivienda social. Pero también eso lleva, como lo muestran estas imágenes, a estar en el límite, en esta frontera de lo que reconocemos como vivienda. Esto es una cuestión a reflexionar y a proponer y permite generar un nuevo comienzo. En este sentido, también es importante decir que, como pasaba con Cronfus, la tira reconoce ciertas particularidades, por ejemplo, los bordes y las esquinas, que adoptan tipologías diferentes de las de tramo. En este esquema en planta que trabaja planta baja y planta alta, lo que podemos reconocer fundamentalmente en las tiras es que hay un modo de asociación en donde si en un piso una de las tipologías se estrecha, en el piso siguiente se ensancha y viceversa. En el piso donde esta está estrecha se contrapone un ensanche. Esto se corresponde en general a áreas que son de tipo social. También es importante ver que como una propuesta de diversidad tipológica hay varias cuestiones. Por un lado, la estructura de prefabricados no impide que se generen unos proyectos con ciertas particularidades desprendiendo la estructura de los cerramientos. Por otro lado, hay que decir que, como lo muestran estas pequeñas escaleras aquí marcadas, que son escaleras caracol, el único punto de contacto espacial entre planta baja y planta alta es este pequeño orificio, con lo cual se renuncia a cierta eh, cualificación espacial que es ponderada por la tradición de la arquitectura, que son las dobles alturas, en favor de espacios de mucha mayor dimensión y que adquieren otro sentido, como ya vamos a ver. También decimos que así como pasa esta cuestión de compensación en la tipología, cuando la tipología en planta baja tiene esta área de patio que da a la calle más o menos generosa, en planta alta tiene una terraza estrecha y viceversa. Esto permite, como lo muestran las imágenes, generar una arquitectura de soporte con la posibilidad de que cada nuevo ocupante de estas viviendas realmente pueda incorporar todo este mundo de objetos personales y de cuestiones de equipamiento que muchas veces son uno de los problemas principales que surgen cuando hay estas adquisiciones de viviendas sociales. Finalmente, vamos a pasar un caso de esta obra de Alberto Calach en Hermosillo, México, y es importante entender de dónde parte la propuesta de Calach. La imagen de la derecha es la imagen típica de la vivienda social producida en México. Una vivienda que es cara por la forma de producción que tiene y que además arquitectónicamente es muy pobre porque lo que se hace es trabajar sobre un modelo básico
que se repite indistintamente hasta el infinito, no logrando generar situaciones de particularidad que permiten que los usuarios se identifiquen con su propia casa, ni tampoco hace ningún tipo de aporte urbano. No se reconocen las esquinas, no se reconocen las relaciones frente a espacios públicos, etcétera, etcétera. En este sentido, es importante destacar que a partir de un estudio de los recursos técnicos realizados por Kalach, lo que se hace es generar una vivienda que tiene la misma cantidad de metros, pero con una concepción técnica y estética diferente, trabaja sobre ciertos materiales esenciales, se evitan los recubrimientos, etcétera, etcétera, logrando una propuesta de vivienda que no solo genera la idea de individualidad, sino que también recupera esta tradición de generar vivienda colectiva, generando espacio público, como en el caso de esta plaza. Particularmente lo que interesa aquí es poder comunicar esta cuestión de que hacer vivienda con recursos muy ajustados no implica hacer una mala arquitectura o una arquitectura de repetición. Basta con ver esta imagen que marca el ingreso de la vivienda para entender cómo este arquitecto logra recrear ciertos valores arquitectónicos presentes en muchas arquitecturas de altísima calidad. Esto también es posible a partir de ajustar el programa, ajustar los espacios y generar esta condensación con este tipo de cuestiones que implica solamente aumentar alguna altura y generar ciertos desfasajes y pensar fundamentalmente dónde y por qué van las aberturas en estas viviendas. Está presente en esto algo que es deudor de la arquitectura moderna, que es esta idea de continuidad espacial entre interior y exterior, que además es fundamental porque son viviendas muy ajustadas en tamaño. Realmente las imágenes son contundentes para hacernos entender cómo con pocos recursos se puede generar arquitectura de alta calidad, y también hay que decir que la tipología propuesta admite la construcción de un piso más. Y como vimos en el slide anterior, también trabaja tratando de generar un acondicionamiento pasivo. Bien, pasamos ahora al segundo grupo de obras. Son obras de una densidad diferente. Vamos a trabajar no ya sobre la constitución de tejido, sino sobre edificios que tienen más densidad, más cantidad de unidades, lo que nos va a desviar un poco de la escala que ustedes tienen que trabajar, pero consideramos que es importante entender ciertas lógicas y propuestas proyectuales que pueden ser interpretadas y transferidas a sus propios proyectos. En este sentido, vamos a trabajar con 4 obras que recorren también una cantidad de años considerables, y vamos a iniciar con una obra clásica de la arquitectura que vamos a pasar a ver ahora, que es la de Le Corbusier. Nos vamos a detener muy brevemente en esta obra, porque es una obra ampliamente conocida, pero lo interesante es ver cómo una idea propuesta por un arquitecto es recuperada y transformada por otros que le siguen, que es un poco la idea que está presente en lo que estamos desarrollando como propuesta académica. En este sentido, hay que decir que este edificio eh, realizó un aporte tipológico que continúa vigente, continúa siendo de interés para la disciplina y para quienes ocupan la arquitectura. En este aporte de lo que se trata es de tomar el ancho de esta unidad, que es el que aparece aquí, y generar unidades en dúplex a partir de tener
una circulación cada 3 pisos y tener un ingreso que en una unidad nos permite ingresar a una planta baja y que tiene esta doble altura y después tiene otra planta alta que llega hacia el otro lado del edificio. Y esta unidad trabaja de manera espejada. Este aporte que permitió generar un avance en la tipología edilicia, permitió generar estos espacios de doble altura, son un aporte que permanece vigente. Como se ve también aquí lo que muestran las imágenes, además de las calidades espaciales de la vivienda, aparecen estas referencias a entender que en la vivienda colectiva siempre hay actividades comunes. Por otra parte, este gráfico es particularmente interesante porque permite hacernos comprender que hay una conceptualización previa al edificio. Hay un pensar la arquitectura antes de iniciar el proyecto. Pasamos a esta obra en Venezuela del arquitecto Alcock que trabaja sobre la misma idea. Aquí están estas circulaciones horizontales que se ponen en relación con estos dúplex y aquí el aporte tiene que ver con cómo se adapta, a diferencia del caso anterior, la arquitectura a un lugar. En este sentido, es importante señalar que esta vivienda está en un entorno de sierra con una vegetación totalmente exuberante y la propuesta lo que hace es tomarse de estas cotas, tomarse de esta idea y de este paisaje para generar la propuesta armando un tipo de fachada hacia el norte, noroeste y otro tipo de fachada hacia el sur, sureste. En ese sentido, más allá de los aportes que hay organizativos, de cómo se generan las circulaciones, lo más interesante tiene que ver con cómo se da esta relación hacia esa suerte de selva a partir de generar estas espacialidades en todas las circulaciones colectivas y todo este filtro que forma parte de la estructura y la envolvente. El caso a continuación es otra obra en la ciudad de Córdoba, una obra del arquitecto Miguel Ángel Roca, que trabaja recuperando también la propuesta de Le Corbusier de otra manera. En principio sirve este caso para mostrar algo que es pertinente al tema y que tiene que ver que cuando uno diseña vivienda colectiva, la generación del lenguaje y las formas tiende a identificar a este edificio como un único objeto, quedando en un segundo plano las particularidades de cada una de las unidades. Otro rasgo relevante en este caso es lo que puede verse en esta imagen, que es la propuesta estructural. Es decir, que en este caso la técnica es la que permite un aporte particular. Esta obra trabaja sobre la idea de estar constituida por estos tabiques que llegan hasta el nivel de fundaciones, que a su vez tienen estos ensanches en voladizo, permitiendo generar una tipología que es bastante compleja y distinta. Viendo las plantas del edificio, vemos, estos son los tabiques que están de manera continua a lo largo de toda la estructura y estos eventuales voladizos que permiten generar esta diversidad tipológica. En ese sentido, las unidades en un piso toman este doble ancho y están en diferentes niveles, como vamos a ver en este corte. Es decir, que lo que hay aquí a partir de desprenderse de la idea tradicional de que las estructuras se conforman por una continuidad de losas sostenidas por columnas y vigas, y lo que hay aquí son una estructura de tabiques a las que se va fijando en diferentes niveles estas losas, da esta tipología como se muestra aquí,
que implica que una unidad está conformada por 4 medios niveles. Esto permite generar esta diversidad tipológica y espacial, y también aparece la idea de unidad generando este espacio común para todos los habitantes de la ciudad que permite eh, ponerse en relación con esta ciudad. Y también está esta cuestión relativa a lo simbólico que decíamos, que es la posibilidad de acceder a esta terraza, y así como se recupera la vista de la ciudad, esta terraza a través de esta escalera que corta la visual de toda la ciudad permite recuperar la relación con el cielo. Además, este proyecto propone, a partir de generar ciertas modificaciones, porque la estructura lo permite, tener estas especialidades que son muy valiosas para también una vivienda que es de tipo social, y también sirve para entender cuál era la calidad y el tamaño que tenía la vivienda social hace 40 y pico de años. Pasamos ahora a unas viviendas diseñadas por Jean Nouvel en Nimes, en el sur de Francia. Son estas que aparecen aquí en amarillo, con esta arboleda. Recuperan estas viviendas la idea de la vivienda en tira, que aparece un poco por aquí, y vamos a ver qué otras cosas también recuperan en relación al lugar. En este sentido, el proyecto se arma sobre esta arboleda, que es una arboleda preexistente. Este sitio es que tenía con anterioridad una fábrica con esta arboleda, y era un rasgo distintivo de esta ciudad, lo que hacía que muchos de sus habitantes lo tomaran como el lugar para tomarse fotografías. O sea que esta arboleda está identificada como un lugar de valor en la ciudad. Y un poco lo que hace Nouvel es ponerse en relación con este contexto. Este contexto, que es el de las viviendas sociales, que es el que él va a producir, le permite hacer ver que las viviendas sociales más antiguas son estas casas que están en el borde inferior de la fotografía, en donde hay eh, gran tamaño, relación con el espacio exterior, y eso en la vivienda social de la década del 60 se pierde. Digamos, hay una condensación que pierde la idea de los patios, que pierde la idea de los grandes espacios. Entonces, él se propone trabajar con esta cuestión, por lo cual genera una propuesta en donde, a partir de la elección de una tecnología que le permite abaratar costos, logra hacer viviendas mucho más amplias, y también lo que se hace es generar estas dos, estas dos áreas de expansión. Una es una área pública, que es la que está conectada con las escaleras que permiten acceder. Esta área común pública tiene un ancho suficiente y un sistema de asientos para generar ciertas cuestiones vivenciales que son parecidas a las que se producen en una vivienda. Puede reunir niños, se puede jugar con una pelota, se puede andar en bicicleta, etcétera, etcétera. Y en estas otras son expansiones que son de tipo individual. Cada una de estas viviendas tiene una expansión individual que viene a recrear lo que sería un patio en una vivienda tradicional. En ese sentido, como decíamos, a partir de el trabajo con prefabricados, no solamente en las estructuras y en estos paramentos, sino en los cerramientos a partir de puertas estandarizadas que pertenecen a el área de cuarteles de bomberos, se puede abaratar mucho el costo, y hay que tener en claro que esto es posible, como decíamos, siempre en países desarrollados, en donde todo lo estandarizado es realmente mucho más barato que lo artesanal, algo que no es del todo cierto en nuestra realidad. Esta es la propuesta de Nouvel. Esta es la calle pública que mencionábamos, la arboleda preexistente, y decíamos que lo que hay es esta diversidad tipológica
sigue esta idea de trabajar viviendas dúplex y tríplex, generando estas ideas de espacio proveniente de la arquitectura de la unidad de habitación de Marsellas. Y también lo importante que tiene aquí es que se logra reducir este ancho de banda, entonces la circulación, la ventilación cruzada ayuda muchísimo al acondicionamiento térmico pasivo de estas viviendas. Como decíamos, continúa la idea de diversidad tipológica, continúan a partir de estas circulaciones las generaciones, en este caso de sombras, para evitar el sol directo, y continúa esta idea de ofrecer más espacio, siempre transitando sobre estas ideas de borde de la tipología. Como vemos, este sería la recreación del patio y creo que con esto vamos terminando. Entonces vamos a decir que esto no es más que una invitación a poder poner en relación obras y objetos con textos para generar miradas. Esta construcción va a ser personal en cada uno de ustedes y les va a facilitar la posibilidad de que cuando realicen su práctica profesional y tengan que continuar relacionándose con ejemplos o casos de estudio, ustedes van a ser quienes van a desarrollar ese criterio de selección, de qué obras son las que son necesariamente importante ver como antecedente para empezar a proyectar. Gracias.